Buenas tardes, embajador. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación del estímulo desde Venezuela, también desde nuestro medio en España de Objective, para esta breve conversación donde analizaremos un poco el escenario venezolano. No, Eh, gracias, Omar. Un placer estar con ustedes. Gracias. Yo le rogaría como primera pregunta, usted que es un conocedor muy cercano de la política venezolana a través de sus principales protagonistas, ¿cuál es el escenario más probable para Venezuela en los próximos meses en lo que concierne a la política sobre todo? Mira, yo creo que debería llegar a una negociación, un diálogo. Yo creo que ese es factible, puede pasar. No voy a decir que va a ser exitoso o no. Yo creo que hay que generar, digamos, la unidad interna y la unidad internacional para poner las piezas en orden para que puedan tener o haber una negociación que pueda llevar a una reinstitucionalización del país. Y también, por supuesto, el régimen ha decidido ir en frente con elecciones regionales. Me imagino que muchas personas van a participar, que bueno, la democracia exige, pero lo que también necesiten una democracia son las condiciones para que puedan participar en esas elecciones y también para los que ganen pueden tener sus funciones constitucionales. O sea, no vale mucho ser gobernador de un estado si hay un protector quien tiene todo el poder. Entonces yo creo que parte de la negociación, parte del diálogo es cómo generar confianza en un proceso, cómo tener los requisitos mínimos para la participación y también cómo tener garantías y un calendario para todas las elecciones, inclusive a presidenciales y parlamentarias. Entonces yo creo que en eso Ahora, las evidencias vamos indican en que esa el dirección. régimen por esa misma línea, las evidencias indican que el régimen de Nicolás Maduro se ha fortalecido durante los últimos 2 años, mientras que la oposición se ha debilitado, se ha fragmentado, está cada vez más dividida. ¿Qué incentivos puede tener un gobierno como el de Maduro para sentarse a negociar? Bueno, primero carece de legitimidad. También las sanciones son muy fuertes y los que dicen que las sanciones no han funcionado realmente olviden del hecho de que esas sanciones también han quitado dinero de las manos de un régimen para hacer más represión en contra de su propio pueblo. O involucrarse en las democracias en la región o comprar armas o otras cosas. Entonces yo creo que las sanciones y la legitimidad son las cosas que quiere Maduro. Mira, él había dicho, lo que quiere es acceso a los fondos congelados en el exterior, lo que quiere es legitimidad y lo que quiere es el levantamiento de sanciones. ¿Y qué quiere la oposición? Y no estoy de acuerdo que no están unidos. Yo creo que la plataforma unitaria, el pacto para la salvación de Venezuela, 40 partidos políticos, la sociedad civil, gremios, estudiantes, sindicalistas, están trabajando todos juntos con un objetivo. En este objetivo es ganar la democracia. ¿Pero qué quieren los factores democráticos en el país? Que no haya represión, que los presos políticos salen, que todos los venezolanos pueden expresarse políticamente y pueden votar para quien quiere, que no hay inhabilitaciones, que no hay censura. Esas son cosas universales. Hace parte de cualquier democracia en el mundo. Entonces, yo creo que deberían sentar a dialogar y la comunidad internacional debería haber o tener un papel en apoyar ese proceso. Déjenme estar muy claro y con eso concluyo. Sí. En los Estados Unidos de América hemos dicho, apoyamos una negociación, un diálogo entre venezolanos. Ese es Maduro contra todas las fuerzas democráticas en el país. Segundo, tanto nosotros como la Unión Europea y otros estamos dispuestos a levantar sanciones siempre cuando haya una ruta irreversible para la restauración de la democracia en el país. ¿Qué sabe usted del programa de estas negociaciones? ¿O es solo un acercamiento, un diálogo? ¿O hay en efecto un cronograma serio de conversaciones donde las partes estén dispuestas a ceder? Siendo Estados Unidos un actor importante en este proceso, debería tener conocimiento. Bueno, lo que queremos nosotros es que una negociación es entre Maduro y el pueblo de Venezuela. O sea, que las instituciones venezolanas funcionan para todos y no para los enchufados, algunas personas.
Luego, todo el mundo sabe que los noruegos están entrando y saliendo de Venezuela. Esas conversaciones pendulares. Es para definir posiciones y colocar, digamos, el mapa para que pueda tener un diálogo exitoso. Y todos están entrando con la idea de que sea exitoso cualquier diálogo. Y todos también reconocen que unas elecciones regionales no puede resolver la situación de la crisis política en el país. Entonces yo creo que los dos lados son muy claros en lo que quieren. Ahora hay que sentar para ver cómo puede llegar a un acuerdo y cómo nosotros, como la comunidad internacional, podamos apoyar a un proceso venezolano de llegar ahí. Pero como he dicho yo muchas veces, levantar sanciones en cambio de nada no hace mucho sentido. Porque Pero la semana pasada, hay hace días, cambios. Maduro dijo que la condición de él es primero levantar las sanciones y una serie de condiciones que hacen aparentemente irreconciliables las posiciones para seguir adelante. Mira, de mi punto de vista, lo que había dicho el propio Maduro es lo que quiere a través de una negociación. Y Pero obtener él lo todo como antes de algo sentarse es preliminar a imposible. negociar. Es imposible obtener todo lo que quiere antes de sentarse. Bastante obvio que él estaba planteando sus posiciones. Está bien, qué bien. Me alegro que haya hecho, porque todos sabemos lo que quiere. Y ahora lo que quiere las fuerzas democráticas son cosas universales, son derechos universales. El derecho de salir de su casa, obtener la vacuna sin tener la cadena del patria, obtener un trabajo digno, obtener servicios del gobierno, poder escuchar lo que quiera en la televisión, CNN en español. No puede entrar a Venezuela porque, o sea, entonces censura, presos políticos, la capacidad de participación en la vida política, económica y social en el país, es lo que quiere las fuerzas democráticas. Claro, lo que quieren las fuerzas democráticas en realidad no es ninguna concesión porque es un derecho universal, como usted dice, pero la posición de Maduro es que a él quiere todo antes. Eso significa que las conversaciones mueren antes de nacer. Pregunto. Bueno, como dije yo, son posiciones que tiene él que son resolvidas en la mesa de negociación. Obviamente está planteando muchas cosas específicas y obviamente también hemos dicho que no vamos a levantar sanciones en cambio de nada. Entonces, ahora bien, no quiero decir que, o no quiero especular sobre los próximos pasos, pero para nosotros es bastante obvio que hay intereses en los dos lados de sentarse a dialogar. Ahora bien, a través de ese diálogo, todo es posible. Sin diálogo, yo veo que vamos a seguir adelante con lo mismo, pero también, como siempre hemos hecho, haciendo las cosas para aliviar el sufrimiento del pueblo de Venezuela con la crisis humanitaria. Entonces, felicito a ellos, el Programa Mundial de Alimentación, espero que, bueno, felicito al régimen que dejaran entrar los trabajos de COVAX, que bien, pero debería ser todo eso de una forma transparente también, basado en la ciencia. Y de ahí, pero no sería en nuestros intereses levantar sanciones si no hay diálogo, si no hay cambios, si no hay un proceso. Embajador, ¿y ustedes podrían dar alguna señal en ese sentido, por ejemplo, atendiendo los efectos colaterales sobre la población que tienen las sanciones? Por ejemplo, permitiendo la importación de diésel, de combustible, fuel oil o gasolina. Bueno, algunas cosas yo creo que deberíamos, a través de la mesa de negociación, todo es posible, hasta que pueda hacer cosas que pasen rápidas, a través de un diálogo. En el caso de diésel, hasta el propio Maduro había dicho de una forma muy pública que no hay escasez de diésel, es un problema de distribución del diésel, de gasoil. El hecho de que la Guardia Nacional Bolivariana está cobrando, está dándole a grupos ilegales e irregulares armados o grupos de mafias de minas en Bolívar. Ese es el problema de gasol, de diésel en el país. Acaba de llegar supuestamente un buque con 500,000 barriles de diésel
Entonces, la pregunta que tengo yo, ¿este diésel va para el campo? ¿Va para los campesinos? ¿Va para la gente que está produciendo, o está haciendo la agricultura en el país? ¿Va para transportistas? ¿Hacia dónde va ese diésel que acaba de llegar? Entonces, yo creo que hay una producción de diésel encima de la demanda, pero hay mafias que están aprovechando el momento para ganar plata. Ok, está bien, entendido. ¿Por qué levantar nuestra sanción en este momento si no existe escasez de diésel? Deberíamos hacerlo a través de la mesa de negociación. Pero fíjate, tengo que ser muy claro también. Las sanciones tienen unos huecos, digamos, para la importación de cosas para la crisis humanitaria. Hemos Sí. sido bastante claros. Mire, si están importando pollos cocidos de Costco en los Estados Unidos, pueden importar cualquier otra cosa en este país. Entonces, no hay un bloqueo del país. Yo tengo más de 2 años explicándolo. Y los problemas de Venezuela no vienen de las sanciones, todos saben. Viene del mal manejo y de la corrupción y de falta de institucionalidad en Venezuela. Hablando de grupos irregulares que usted mencionó, ¿no ve Estados Unidos, sus servicios de inteligencia, el riesgo de una escalada de conflicto en el estado Apure, sobre todo en la frontera con estos grupos irregulares colombianos? ¿Es verdad que operan en Venezuela libremente estos grupos? Parece que sí. Con el muerto de Santrich, con el muerto de tantos soldados de FAN B en Apure, parece que quien manda en esas zonas es Frente Décima, Gentil Duarte, o el Sí. propio segundo Marquitalia, que están operando dentro de Venezuela. Fíjate, el propio Maduro le dio el bienvenido a esos hombres de paz, Iván Márquez y Santrich, hombres de paz. Bienvenidos aquí a Venezuela. Por favor, que vengan a Venezuela. Aquí estamos, gente de paz. Aquí estamos. Bueno, pues, eso no so, y ahora supuestamente, de la información que está saliendo en la prensa, que la FAN B salió de Apure, cediendo este territorio para grupos ilegales armados en territorio venezolano. Y miren, también en el propio Caracas, en los ranchos, en Cota 905, que esos son zonas de paz. Quiere decir que ahí es tan difícil que no entramos nosotros. Entonces, el territorio que maneja Maduro es cada vez menos. Es un estado fallido. Y realmente es un peligro no solamente para los venezolanos, sino también para sus vecinos. Eso que ustedes dicen que Venezuela puede ser un problema regional, podría complicarse, por ejemplo, con esta historia del buque de Irán que supuestamente viene en camino hacia Venezuela. ¿Qué saben ustedes de ese buque que lo están monitoreando? Bueno, la información que está saliendo en la prensa sobre esos buques, tuvieron problemas con otro buque, si no me engano, en el Golfo de Amán, que se hundió. Pues los problemas de Venezuela son tantos que no necesitan otra complicación. Pero ustedes están monitoreando, es verdad, más allá de lo que sale en la prensa, que el buque viene a Venezuela. ¿Qué les han dicho los servicios de inteligencia? Bueno, está preguntándome qué ha dicho el servicio de inteligencia. Ok. Buena pregunta, Bueno, Omar. pero en fin, pero desde el punto de vista geopolítico, ¿Venezuela puede ahondar usted en esa idea? Bueno, ¿Se puede como acaba de convertir en un explicar, problema regional como estratégico? acabo de explicar, no hace mucho sentido que con tantos problemas de Venezuela que generan más un problema geopolítico, un problema con Irán, otro problema con Rusia, sus problemas de ser colonia de Cuba, por ejemplo, también, esos otros problemas geopolíticos, el problema de ceder territorio a las FARC y ELN, los problemas, bueno, esos son. ¿Y por qué generaría otro problema? No hace mucho sentido. Pero este gobierno no actúa porque hace sentido, sino por su autoritarismo. ¿Usted cree que Bueno, tiene que ver con sentido común? ese fue frase de usted, Omar. No fue una pregunta. Por eso, pero la pregunta es, ¿usted cree que se podría imponer el sentido común? ¿Se podría imponer el diálogo? ¿Se podrían mejorar las cosas en el futuro en este país? Yo creo que sí, como hablamos a principio. Mira, nadie es ingenuo. Todos sabemos que este es un grupo involucrado en narcotráfico,
que tiene problemas de crímenes de lesa humanidad, según la ONU, que tiene asesinatos extrajudiciales, hasta la fecha, si no me engano, son 500 o más este año. Si tienen problemas de transparencia, si tienen problemas de mal manejo, de corrupción, que no son personas democráticas. Ahora bien, pero tienen una lista de cosas que quieren. Obviamente, hoy día Venezuela no funciona para nadie. No funciona para el pueblo venezolano, no funciona tampoco para los enchufados, no funciona para el régimen. Y lo que quieren ellos es legitimidad, levantamiento de sanciones, y hay que hacer o tentar hacer un diálogo para lograr los cambios. Una cosa es hacer algo tratando de buscar una fórmula, otra cosa es no hacer nada. Yo creo que tanto la política nuestra como la política doméstica, como la política internacional, siempre hay que revisarla y pensar cómo podemos encontrar una fórmula para convencer a hacer unos cambios. Pero todos tenemos también la historia. Y como dije yo, nadie está ingenuo. O sea, sabemos que cuando ganaron la oposición, la Asamblea Nacional en 2015, ¿qué hicieron? Utilizaron la TSJ para quitar sus funciones y colocaron la constituyente. Cuando ganaron, gobernadores, ¿qué dijeron? O que hicieron ellos, es quitar sus funciones. Sabemos que ellos son antidemocráticos, pero no son todos, no es un bloque sólido de todos, y es un grupo muy chiquitico. El pueblo venezolano puede alzar la voz. El pueblo venezolano puede juntarse a la plataforma unitaria. El pueblo venezolano debería pedir sus derechos fundamentales. Y vamos a ver cómo podemos apoyar ese proceso. Es un proceso venezolano y deberíamos buscar una fórmula de tratar de hacer algo porque los venezolanos merecen. Una última pregunta, si me permite. ¿Usted cree que la política de Estados Unidos hacia Venezuela bajo el gobierno de Biden puede Omar, ser igual de rígida o menos que la anterior administración? Tiene que repetir la pregunta porque se cayó el internet. Sí, si cree que bajo el gobierno de Biden la política hacia Venezuela se va a mantener con el mismo nivel de rigidez que con Trump, o si es más flexible, por así decirlo. Bueno, lo que digo yo es, yo hago parte de la administración. Hay muchos dentro de Venezuela que piensan que yo era de otra administración. Yo tengo más de 2 décadas como diplomático norteamericano, la mayoría en América Latina. Y siempre revisamos la política nuestra para ver cuál es la fórmula correcta y cómo podemos ampliar el apoyo internacional, cómo podemos trabajar de una forma, digamos, multilateral. Pero como hemos dicho, no estamos apurados de levantar las sanciones en cambio de nada. Pero sí estamos dispuestos a ver si a través de la mesa de diálogo, apoyado por la comunidad internacional, con la representación de las fuerzas democráticas en el país, todas, la sociedad civil, partidos políticos, todos, a evaluar cómo logran los cambios necesarios para que podamos pensar de un levantamiento de sanciones. Pero no estamos apurados de hacerlo y no vamos a hacerlo en cambio de nada, como ya he dicho yo muchas veces. Bueno, embajador, muchas gracias por su tiempo. Creo que le comí 4 minutos adicionales. No, con mucho gusto, Omar. Unas preguntas muy buenas, como siempre, y a la orden. Gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes en este estímulo.